Bueno, continuamos con nuestra tercera unidad en este curso de sistemas de aire acondicionado, y en esta tercera unidad lo que vamos a estar revisando son los sistemas de agua helada, sobre todo su principal componente, que es el chiller, que es nuestro generador de agua helada. Para esto, bueno, pues básicamente vamos a estar revisando qué es un chiller, cuáles son las características, cuáles son los componentes que tiene un chiller. Y bueno, vamos a estar platicando algunos puntos sobre lo que es el mantenimiento y el diagnóstico de fallas en estos equipos, ¿verdad? Entonces, para iniciar nuestra sesión, vamos a revisar qué es un sistema de agua helada. Un sistema de agua helada no es otra cosa más que una serie de equipos que a lo que nos van a ayudar es a transportar el calor de un punto determinado hacia otro punto en específico. Por poner un ejemplo, ¿verdad? Nosotros tenemos una unidad manejadora de aire donde requerimos de agua a una temperatura, por ejemplo, de 4 grados centígrados o 5 grados centígrados, para acondicionar el aire que nosotros vamos a inyectar a determinados locales. Entonces, ¿qué es nuestro equipo o nuestro sistema de agua helada? Pues es un sistema de refrigeración que le va a estar dando la condición de temperatura al agua, aunque también aquí vamos a ver que la condición de limpieza, de pureza del agua que nosotros vamos a estar manejando también es bien importante. Pero bueno, ahorita tomando como referencia la temperatura, le vamos a dar la temperatura adecuada en el equipo chiller, la vamos a llevar hacia el serpentín de mi unidad manejadora de aire, y va a retornar para que le volvamos a dar las condiciones adecuadas. Por eso me dicen que un sistema de agua helada es aquel sistema que lleva el calor desde o hacia algún punto en específico o algún espacio en específico. Y ahorita estamos hablando, perdón, de un sistema de refrigeración. Pero por ejemplo, si estuviéramos hablando de una máquina de inyección de plástico, ¿verdad? Donde necesitamos agua helada también para enfriar los moldes y le podamos dar cierta forma a algún producto, entonces sería lo mismo, ¿verdad? En el chiller yo le doy las características de temperatura y limpieza adecuadas a mi agua de servicio, la llevo hacia el molde donde va a ser el intercambio de calor, y entonces regresa a mi chiller para que yo vuelva a darle las condiciones adecuadas. Normalmente a estos tipos de equipos se les llama CHW, ¿verdad? Que es el Chiller Water System, ¿verdad? Y este equipo, bueno, pues es un equipo que me va a mantener temperaturas del agua de entre 4 y 10 grados centígrados. Esto no quiere decir que sea ese rango específicamente, ¿no? En algunos lugares, bueno, pues usamos el agua helada a 12 grados centígrados. En algunos lados nos las piden a 2 grados centígrados, y la presión aproximada es de alrededor de 120 psi, ¿verdad? Entonces, eso es un sistema de agua helada, CHW, decíamos, el Chiller Water System, ¿verdad? Que nos ayuda a manejar el agua bajo estas condiciones. Y bueno, aquí es bien importante, lo vamos a ver al final de nuestras sesiones, pero es bien importante que nosotros aquí consideremos las calidades del agua que nosotros estamos utilizando, porque a veces el problema no es en el sistema de refrigeración como tal, sino en el sistema de distribución del agua, donde pues a veces nuestros intercambiadores de calor, porque no le damos el tratamiento adecuado al agua, nos empiezan a generar incrustaciones, ya sean blandas o duras, si son sales de sílice duras, o sales de calcio y magnesio, incrustaciones blandas, y eso, bueno, pues provoca que no haya el intercambio térmico entre el agua y nuestro refrigerante, y bueno, pues empezamos a tener problemas que no necesariamente son directamente achacados a nuestros sistemas de refrigeración. Decíamos, el chiller, ¿verdad? Produce
agua helada. Esa es la función del chiller, ¿verdad? Producir agua helada. ¿Por medio de qué? De un sistema de refrigeración, ¿verdad? El chiller está compuesto básicamente por o el sistema está compuesto básicamente por las unidades terminales, o que a menudo se denominan como cargas, que en este caso sería la unidad manejadora de aire. En cuestiones industriales pues sería la máquina de inyección de plástico, sería el intercambiador de calor de placas, o algún tanque que tenga alguna chaqueta para enfriar algún proceso. A eso es a lo que nosotros le llamamos las unidades terminales o cargas, o la necesidad que tenemos de acondicionar un proceso. Entonces, de estas necesidades, bueno, pues surge que nosotros tengamos bombas y tuberías. Normalmente en nuestros sistemas de agua helada nosotros vamos a manejar bombas centrífugas, ¿verdad? Bombas centrífugas, ya sea de una etapa o multietapas, dependiendo la capacidad que nosotros necesitemos. También vamos a manejar tuberías, en algunas ocasiones, tuberías de cobre, en algunas, que es la mayoría para la distribución del agua, tuberías de acero al carbón de cédula 40, normalmente por la presión a la que nosotros trabajamos este tipo de sistemas, ¿verdad? Y las dimensiones, bueno, pues ya van a depender mucho de nuestros necesidades o de nuestras cargas que nosotros tengamos en el punto. Ahora, algo bien importante, por ejemplo, hablando de las tuberías, pues normalmente nuestras tuberías de distribución de agua helada pues van forradas, van enchaquetadas para que no haya la transferencia térmica entre el aire que la rodea y el agua, y no perdamos la eficiencia de nuestros equipos. E igualmente, pues las bombas deben de ser de la capacidad adecuada. Recuerden, una bomba no se mide en HPs. A veces me dicen, es que la bomba es de 5 HPs. No, eso es el motor de la bomba. El motor de la bomba es de 5 HPs. La bomba, su capacidad está en caudal. ¿Cuántos litros por minuto o cuántos galones por minuto me proporciona esa bomba? Y cuál es la distancia máxima a la cual me la puede proporcionar, ¿verdad? Entonces son detalles que nosotros debemos tener. Entonces nuestro sistema pues se compone de las cargas, luego de las bombas y de las tuberías por medio de las cuales nosotros distribuimos el agua. Muchas veces cuando nuestros chillers, ¿verdad? Cuando los chillers necesitan ser enfriados por agua, pues normalmente vamos a tener torres de enfriamiento. Aquí estamos hablando de que el chiller necesita ser enfriado por agua. Esto es, el condensador es un intercambiador de calor, no es un radiador con ventiladores, sino es un intercambiador de calor, normalmente de tubo y coraza. Entonces, cuando nuestros chillers vienen diseñados de esta forma, nosotros necesitamos una torre de enfriamiento que nos va a dar el agua fría para ponerla en contacto con el refrigerante, le robe el calor al refrigerante, el refrigerante pase del estado gaseoso o del estado de vapor a el estado líquido. Entonces, en esos casos nosotros necesitamos torres de enfriamiento para poder darle las características al refrigerante y que éste funcione de forma adecuada dentro de nuestros ciclos de refrigeración. Obviamente nuestro sistema también va a tener controles. Hoy en día, bueno, pues nuestros equipos ya están completamente automatizados. Ya nosotros podemos verificar desde las pantallas la presión que tenemos, el caudal, el flujo de agua, la presión de alta del refrigerante, la presión de baja, las temperaturas. Todo lo podemos controlar desde una pantalla, ¿verdad? Pero si todavía nuestros equipos son un poquito viejos, llamémoslo así, pues igual tenemos controles eléctricos donde pues tenemos los contactores, los relevadores, algunos sensores. Entonces todo eso, bueno, pues no deja de existir
en nuestros equipos. Decíamos hoy, como son automatizados, ya manejan PLCs, ya manejan inversores de frecuencia, pues ya tienen menos dispositivos, pero sí se vuelven un poquito más sofisticados, ¿verdad? Entonces, decíamos, los chillers son equipos que tienen una gran capacidad de enfriamiento, ¿verdad? Y por lo tanto, la aplicación de estos dentro de la industria y específicamente dentro del acondicionamiento de procesos, bueno, pues es muy grande. Los equipos, en la mayoría de las empresas hay enfriadores de agua porque se requiere ya sea para el aire acondicionado, ya sea para el enfriamiento de algún producto, de algún proceso, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario que nosotros tengamos chillers y sobre todo que conozcamos cómo funcionan estos equipos. Esto es bien importante. Decíamos, nosotros vamos a poder tener chillers donde el refrigerante va a ser el intercambio de calor en el condensador con el flujo de aire, y es como el que tenemos nosotros aquí en esta ilustración. Nosotros vemos, tenemos el compresor, sale del compresor, se va hacia nuestro condensador, que es el condensador que tiene ventiladores para hacer pasar aire por los radiadores, robarle el calor refrigerante, el calor del refrigerante, mandarlo al exterior. Ahorita vamos a ver qué condición debe de haber entre la diferencia de temperatura entre la temperatura del gas refrigerante y la temperatura ambiente que debe de haber para que mi sistema funcione correctamente. Sale del condensador, se va al elemento de control, entra al intercambiador de calor. Aquí sí es un intercambiador de calor porque recuerden, lo que estamos acondicionando es agua, ¿verdad? A veces son tanques, a veces son intercambiadores de tubo y coraza, a veces son tinas que se tienen. Y después de esto, bueno, pues retorna el gas refrigerante a nuestros compresores. Entonces aquí tenemos un sistema, un chiller enfriado por aire, ¿verdad? ¿Qué características tiene esto? Bueno, pues decíamos, el condensador es el que está enfriado por aire. ¿Cómo funciona nuestro equipo, verdad? El agua que nosotros estamos utilizando como medio de enfriamiento en nuestros procesos, en nuestras unidades manejadoras de aire, se enfría, ¿verdad? A través de un circuito, ¿verdad? Ya sea una tina que tiene dentro el evaporador, un intercambiador de calor, ¿verdad? Este flujo que nosotros tenemos de agua es la que va a transmitir el calor, ¿verdad? Al flujo del refrigerante, ¿verdad? En este caso, si tuviéramos el chiller enfriado por agua, tenemos una torre de enfriamiento que nos va a estar alimentando el agua a nuestro intercambiador de calor. Pues esa agua entra a una temperatura más baja que la temperatura del gas refrigerante. Entonces el agua lo que hace es robarle el calor y regresar a lo que es la torre de enfriamiento, ¿verdad? Entonces el refrigerante, nosotros le quitamos el calor y comienza a hacer su proceso. Como decíamos, ¿cómo empieza nuestro ciclo de refrigeración? Bueno, pues primeramente decíamos, el ciclo neto de la refrigeración comienza en el evaporador, ¿verdad? El evaporador, que es el punto donde yo voy a acondicionar el agua, le voy a dar la temperatura adecuada para que vaya a la unidad manejadora y entonces le demos las condiciones al aire que nosotros queramos inyectar. Una vez que salió del evaporador, pues se va al compresor. En el caso de los chillers, vamos a ver que, bueno, pues actualmente se manejan básicamente tres tipos de compresores: lo que es el compresor scroll, lo que es el compresor de tornillo y el compresor centrífugo. Esto dependiendo de la capacidad que tengan nuestros equipos. Una vez que sale del compresor, se va a nuestros condensadores, que decíamos pueden ser condensadores enfriados por agua o por algún otro fluido, y condensadores enfriados
por aire. En esa etapa, pues ya sabemos, el gas refrigerante se convierte de un gas a un líquido. Se va a nuestros elementos de control, válvulas de expansión o tubos capilares, dependiendo la capacidad de los equipos, donde hay una transformación. Después de eso, bueno, pues regresa a nuestros evaporadores, donde se da el ciclo neto de la refrigeración. Como comentábamos, tenemos chillers con compresor scroll, ¿verdad? Que son dos discos girando uno sobre de otro excéntricamente. Vamos a ver que hoy ya los compresores scroll también tienen un movimiento axial y eso nos ayuda a que el compresor no esté parando y encendiendo, sino nosotros podemos por medio de un variador hacer esta función y hacer que nuestra capacidad del compresor aumente o disminuya dependiendo la necesidad que nosotros tengamos. También tenemos compresores tipo tornillo, ¿verdad? O chillers con compresores tipo tornillo que como nosotros podemos observar, pues no son otra cosa más que dos helicoidales. Normalmente uno tiene 6 a la vez, el otro tiene 4, ¿verdad? Uno es el macho, la otra es el hembra, o uno es el de arrastre y el otro es el que es arrastrado. Pero el gas refrigerante va avanzando conforme estos tornillos van girando uno sobre de otro, va avanzando, el espacio se va reduciendo, eso genera mayor presión y a la vez pues mayor temperatura. Y tenemos los compresores centrífugos, ¿verdad? Aquí hay algo importante que nosotros debemos comprender muy bien. En el caso de los compresores scroll y de los compresores tornillos, son compresores que se denominan o que se nombran como compresores de desplazamiento positivo, porque su principio de funcionamiento es captar una cierta cantidad de refrigerante. Esa cantidad de refrigerante la van metiendo en un espacio más pequeño. Esto que va haciendo que las moléculas se friccionen, se genere calor y eso va generando la presión, ¿verdad? Entonces ese es el principio de funcionamiento de un compresor reciprocante, que puede ser de tornillo o puede ser scroll, ¿verdad? Meter una cierta cantidad de gas refrigerante en un espacio, esa misma cantidad comenzar a meterla o a reducir el espacio, eso va a generar más temperatura porque las moléculas se friccionan y ustedes lo saben, aumento de temperatura, aumento de presión. Entonces así es como logra hacer su trabajo el compresor, ya sea reciprocante o el compresor de tornillos, incluso el compresor scroll, perdón. Y entonces incluso los compresores de pistón, así es su mismo principio de funcionamiento. En el caso del compresor centrífugo, el compresor centrífugo, bueno, pues succiona normalmente el gas refrigerante a una baja presión. Lo que hace internamente es aumentar la velocidad del gas refrigerante. Una vez que aumentó la velocidad, bueno, pues restringe la salida y esa restricción hace que el refrigerante ahora pase por un espacio más pequeño, ¿verdad? Pero la presión que ejerce el refrigerante que viene atrás es el que va aumentando la presión y al aumentar la presión pues fricciona más y genera más temperatura. Entonces son diferentes principios de funcionamiento. Por eso los chillers hoy de gran capacidad manejan compresores centrífugos. ¿Por qué? Porque como el principio de funcionamiento no es reducir espacio, sino aumentar velocidad, ¿sí? Los compresores centrífugos en diferentes capacidades van siendo menos robustos, ocupan menos espacio. Entonces es una ventaja que tienen los compresores centrífugos. En cuanto a los sistemas de enfriamiento, pues del lado izquierdo nosotros vemos un chiller enfriado por aire. Estamos hablando, recuerden, en este caso del condensador. Estamos viendo un chiller enfriado por aire y del lado derecho un chiller enfriado por agua. Que recuerden, esa agua viene de una torre de enfriamiento, ¿verdad? Entonces, el chiller enfriado por agua, bueno, pues necesitamos
de una torre externa que nos va a ayudar a proporcionarnos el agua para poder robarle el calor al refrigerante y lograr que haga la conversión de gas refrigerante a líquido, ¿verdad? Y aquí tenemos una imagen donde podemos observar, tenemos nuestro compresor, el flujo va hacia el lado derecho, donde tenemos el condensador, ¿verdad? Antes del condensador, bueno, pues tenemos algunos elementos como una válvula de derivación, tenemos en equipos muy grandes absorbedores de vibraciones, ¿verdad? Porque ya los compresores son grandes, tenemos separadores de aceite, porque el gas refrigerante llega al punto en que puede mezclarse o arrastrar el aceite, ¿verdad? Entonces tenemos separadores de aceite, nos vamos a lo que es el condensador. Después del condensador pues tenemos los recibidores de líquido, ¿verdad? Seguimos avanzando, tenemos deshidratadores, tenemos mirillas, vamos a ir observando cuál es la función de cada uno de estos elementos. Tenemos el caso de algunos, de la válvula de expansión o del elemento de control. Tenemos por ahí algún sistema de bypasseo de gas refrigerante, vean ustedes, sale de la válvula de expansión, ¿verdad? Y regresa a mi línea de alta presión, ¿verdad? Entonces, después de eso, bueno, pues nos vamos, entramos a lo que es el intercambiador de calor, ¿verdad? O el evaporador, sale del evaporador, se va a algunos amortiguadores, a receptores de líquidos. ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de que no me vaya a regresar líquido, refrigerante líquido al compresor, porque recuerden, los gases sí se pueden comprimir, los líquidos no se pueden comprimir. Entonces, si nosotros estamos hablando de un compresor, vamos a hablar de un fluido que se pueda comprimir. Entonces, los compresores están diseñados para manejar gases, no líquidos. Como los líquidos no se pueden comprimir, yo meto líquido a mi compresor, entonces lo va a dañar. Por ejemplo, en compresores que traen flappers o válvulas, las válvulas se dañan. Entonces, por eso tengo un acumulador de líquidos antes de la entrada del compresor, y también podemos tener otro absorbedor de vibraciones antes de esta entrada. Todo esto con la finalidad de que los equipos, las tuberías, no se vayan a fisurar o a fragmentar a base de la vibración. En el caso del chiller enfriado por aire, bueno, pues nosotros tenemos el mismo sistema, pero ahora la diferencia es que ya no necesitamos de una torre de enfriamiento, sino ahora tenemos motores con ventiladores que son los que van a hacer que el aire fluya por el evaporador, por el condensador, perdón, y le roben el calor al refrigerante y el refrigerante logre hacer su transformación. Y aquí tenemos el ejemplo, ¿verdad? Tenemos el compresor, hacia la izquierda sale hacia nuestro condensador, que es un condensador que está enfriando por aire, sale el gas refrigerante, se va hacia nuestro elemento de control, la válvula de expansión. De la válvula de expansión, bueno, pues se mete a lo que es nuestro evaporador, donde hace la transferencia con el agua y regresa a nuestro compresor. No quiere decir que estos no tengan absorbedores de vibraciones, que no tengan acumuladores de líquidos, ¿no? También los tienen, nada más que en esta ilustración, bueno, pues son una ilustración más sencilla. Ahora, aquí lo que nosotros vemos ya es un sistema completo, tanto del circuito de refrigeración, que está en color rojo, como del circuito de agua helada, que está en color azul, y algunos de los elementos que componen a nuestros sistemas de agua helada. Recuerden, del lado izquierdo en rojo está el sistema de refrigeración, y del lado derecho en color azul está el sistema de agua helada, y están marcados algunos de sus componentes, ¿verdad? Con el 1 el compresor, con el 2 el condensador, con el 3 los límites de presión, ¿verdad? O los presuretroles, como muchas veces les llamamos, con el 4 los manómetros de alta presión,
con el 5 el receptor de líquidos o los tanques acumuladores de líquidos, con el 6 pues el filtro secador o el deshidratador, como muchas veces lo conocemos, con el 7 pues una solenoide de de la parte de líquido. Recuerden que había un bypass por ahí que regresaba, ¿verdad? El 8 la mirilla, ¿verdad?, del refrigerante, y bueno, así sucesivamente cada una de las partes que tiene, ¿verdad? En este caso, bueno, pues llegamos hasta el número 22, que es el depósito donde nosotros tenemos instalado el evaporador, donde se hace el intercambio de calor entre el gas refrigerante y el agua que nosotros estamos utilizando. Ahora recuerden, el circuito básico de nuestros chillers, bueno, pues es el circuito de refrigeración. En este circuito de refrigeración nosotros sabemos que existen dos presiones. Con el color rojo la presión de alta o presión de condensación, con el color azul la presión de baja o presión de evaporación. Aquí ponemos algún ejemplo de valores de presiones de acuerdo a los gases refrigerantes. Esto con la intención de que, bueno, pues recordar, yo creo que ustedes lo saben, recordar que no todos los gases refrigerantes trabajan a la misma presión. Por lo tanto, a veces dicen, es que le voy a quitar el 134 y le voy a poner el 410. No, recuerden, cada gas refrigerante, nosotros lo podemos ver aquí en esta tablita comparativa, cada gas refrigerante trabaja a presiones distintas y algunas presiones son mayores que otras. Por lo tanto, esa modificación en los equipos de que yo le quito el compresor para 410 y le pongo uno para 600, no, eso no se debe hacer. No estoy diciendo no se puede, no se debe hacer porque el equipo no va a funcionar de manera correcta. Entonces aquí vemos tres ejemplos, ¿verdad?, de gases refrigerantes que se usan en el aire acondicionado, como por ejemplo pues el R22, el 410 o el 290, ¿verdad? Entonces son ejemplos nada más, ¿verdad? Ahora, hay algo muy importante para que nosotros entendamos cómo funciona nuestro equipo de refrigeración. Es importante que nosotros conozcamos ciertos detalles de esto. Para hacer un buen diagnóstico del funcionamiento de nuestros equipos de refrigeración, nosotros debemos conocer ciertos conceptos, como por ejemplo el sobrecalentamiento. A lo mejor muchos de nosotros hemos escuchado, es que debe de haber un sobrecalentamiento. Si recordamos el diagrama de Molière, hay un punto donde se entra al compresor. En ese punto nosotros decimos que el gas debe estar sobrecalentado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a tomar como referencia la presión de baja. Cada gas refrigerante tiene una tabla de saturación. Y voy a poner un ejemplo con valores que no son reales. Por ejemplo, me dicen el R410 en el aire acondicionado en baja debe de trabajar a 60 psi. Entonces yo con ese valor de la presión me voy a ir a la tabla de saturación y con esa temperatura, perdón, con esa presión de 60 psi, yo voy a tomar una temperatura de saturación, por ejemplo 10 grados centígrados, ¿verdad? Entonces 60 psi, el refrigerante debe estar a 10 grados centígrados. Yo voy físicamente a la entrada del compresor con un termómetro, mido la temperatura y a lo mejor me da un valor de 21. ¿Qué quiere decir? Está más caliente aquí que en el evaporador. ¿Por qué? Porque recuerden, es un gas sobrecalentado. La temperatura a la entrada del compresor tiene que ser mayor que la que hay en el evaporador, ¿verdad? Esos grados centígrados de diferencia es a lo que nosotros llamamos sobrecalentamiento.
y es lo que va a provocar que si hay algún residuo de líquido termine de evaporarse y que a mi compresor entre única y exclusivamente gas refrigerante en estado gaseoso. Si no hay ese sobrecalentamiento, mi equipo no está trabajando de forma correcta, y aquí es algo que me ayuda a mí a diagnosticar mucho. Por ejemplo, ¿verdad? Nosotros en esta ilustración que vemos el ciclo de refrigeración, donde está el destello rojo, ahí se mide el sobrecalentamiento. Donde está el destello azul, ahí se mide el subenfriamiento. ¿Qué quiere decir el subenfriamiento? Que yo voy a sacar de mi condensador gas refrigerante en estado líquido, pero para asegurarme que en realidad llega 100% líquido saturado a mi válvula de expansión, tiene que haber un subenfriamiento. O sea, si salió a 10 grados del condensador, acá en la entrada de la válvula de expansión a lo mejor tiene que llegar a 4 grados. ¿Sí? Entonces llegó más frío, por eso se llama subenfriamiento. En el caso contrario, ¿verdad? Yo digo, bueno, en el evaporador está a 10 grados centígrados. Ok, entonces a la entrada del compresor tiene que llegar a una temperatura mayor, 20, 21 grados centígrados, porque es sobrecalentamiento. Entonces, esto me va a ayudar a que yo pueda diagnosticar algunas fallas en mis equipos de refrigeración. ¿Cuál es el sobrecalentamiento básico que nos piden? Bueno, pues que sea más o menos entre 10 y 12 grados centígrados, ¿verdad? Aquí nos marcan 11 como referencia, pero puede ser entre 10 y 12. Esto es, si en el evaporador está 10, pues a la entrada del compresor puede ser 20 o 22. También que tenga un sobrecalentamiento alto no es bueno. Vamos a ver por qué, ¿verdad? Porque imagínense, entra el gas muy caliente al compresor, donde yo lo voy a calentar más, entonces a veces los compresores ahí es donde se dañan. Aquí tenemos un ejemplo donde nos dicen que, bueno, en la succión del compresor nosotros tenemos 16.5 psi. Con eso, bueno, pues se va a la tabla de referencias, ¿verdad? Y nos dicen que a esa presión nosotros lo que tenemos, bueno, pues es una temperatura aproximada de menos 23 grados centígrados. Entonces ahí nosotros hacemos la diferencia, medimos, ¿verdad? Y nos dice que físicamente tenemos menos 13, ¿verdad? Hacemos la diferencia y nos da una diferencia de 10.3 grados y está dentro del rango de sobrecalentamiento. Quiere decir que tenemos un sobrecalentamiento adecuado. Pero en este caso, ¿verdad? Me dicen que la diferencia es hasta de 35 grados centígrados. Estamos muy por arriba del sobrecalentamiento elevado. ¿Qué me va a afectar a mi compresor? Bueno, pues que el gas refrigerante va a entrar muy caliente, la presión va a bajar, va a tender al compresor a hacer vacío, llamémoslo así, y se va a dañar. O lo otro, el compresor va a comenzar a sobrecalentarse y entonces se va a quemar nuestro compresor. ¿Sí? Entonces no es bueno tener menos sobrecalentamiento, pero tampoco es bueno que tengamos mayor sobrecalentamiento. Decimos en nuestros compresores, bueno, pues ¿cómo identificamos la succión y la descarga? La succión es un tubo que normalmente va a estar frío y que es de mayor diámetro que el de la descarga. ¿Por qué? Muchas veces nos preguntan por qué el tubo de la descarga es más delgado que el de la succión. Bueno, porque recuerden, yo metí un proceso de compresión a mi gas refrigerante, entonces ya tiene alta presión y alta temperatura. Si yo lo envío a un punto más amplio o un tubo más grueso, ahí puede haber una expansión, entonces ya no voy a llevar 100% gas a alta presión y a alta temperatura, sino simplemente al momento en que yo lo saqué a un espacio más grande, hubo una expansión, entonces ahí perdió presión, y al perder presión también pierde temperatura, y entonces ya no va a ser gas, sino se va a convertir en una mezcla, ¿verdad? Entonces esa es la función de nuestros compresores, el hecho de que nosotros
aspiramos gas refrigerante a baja presión y baja temperatura, meterlo al proceso de compresión para entregar gas refrigerante a alta presión y a alta temperatura. Actualmente en los chillers, ¿verdad? Decíamos, utilizan compresores scroll o compresores tornillo o en su defecto compresores centrífugos. Aquí vemos una imagen de un compresor scroll, ¿verdad? Ustedes pueden ver los dos laberintos, el de color azul, el de color rojo, uno es fijo, el otro es móvil, entonces uno está girando excéntricamente sobre del otro. Entonces esa excentricidad hace que el refrigerante vaya siendo empujado por esos laberintos y eso va generando mayor presión, pero también para poder variar la capacidad de nuestros compresores, estos discos también tienen un movimiento axial que va a permitir acercar o alejar a los discos que entre o que salga menor o mayor cantidad de refrigerante, ¿verdad? Esto pues ya son las ventajas que se tienen. ¿Por qué? Porque recuerden, hoy trabajamos mucho sobre el ahorro energético, entonces ahora los compresores ya no están parando y arrancando como antes. Recuerden un dato importante, cuando un motor eléctrico arranca, el consumo de energía aumenta 7 veces. Esto es, si en la placa dice 10 amperes, al arranque se va a ir hasta 70 amperes. Por eso ya usamos este tipo de dispositivos para poder trabajar de una forma adecuada, ¿verdad? Entonces el compresor ya hizo su trabajo y nos vamos a la descarga. En el caso de la descarga, recuerden, yo entrego gas refrigerante a alta presión y a alta temperatura. Gas refrigerante a alta presión y a alta temperatura. Y se va a dirigir hacia lo que es el condensador, ¿verdad? Pero aquí hay algo bien importante. ¿Por qué se dañan nuestros compresores? Bueno, vamos a ver algunos de los casos del por qué se dañan nuestros compresores. El golpe o el retorno de líquido a nuestros compresores. Ya hace unos momentos explicamos que la función del compresor es comprimir gas, no líquido, ¿verdad? Si nosotros queremos manejar líquidos, tenemos que usar una bomba. Entonces, en este caso, ¿por qué sucede el retorno de líquido? Bueno, pues una de las principales causas es porque tenemos baja carga térmica en nuestros evaporadores, ¿verdad? Tenemos baja térmica en nuestros evaporadores, entonces ahí estamos dejando pasar de repente más refrigerante y entonces regresa refrigerante líquido. A eso se le llama succión húmeda, ¿verdad? Y esto, bueno, puede traer varios problemas. Primero, daños mecánicos en nuestros compresores. Nuestras partes de los compresores están calculados para comprimir gas. Los líquidos no son compresibles, entonces pueden romperse. Pero otro de los daños que se presenta es que este refrigerante líquido puede arrastrar la película de lubricación que hay en nuestros compresores. Entonces, ¿verdad? El compresor se queda sin lubricación y ustedes saben, eso empieza a generar daños, fricción directa metal-metal, generación de temperatura y entonces nuestros compresores pudieran dañarse, ¿verdad? El golpe de líquido, bueno, pues el golpe de líquido, básicamente nuestros compresores se va a dar, ¿verdad? Porque la carga térmica, el elemento de control no está proporcionando la cantidad de gas adecuado. A lo mejor por una mala soldadura la válvula de expansión se quedó atorada y siempre está mandando la misma cantidad de gas refrigerante. En el evaporador no hay la carga térmica suficiente, me está retornando líquido y entonces se puede dar el golpe líquido en nuestros equipos. También la viscosidad del aceite. Aquí hay algo muy importante en la viscosidad del aceite. El proceso de mantenimiento correctivo que nosotros tenemos que hacer cuando abrimos el circuito es el siguiente.
pues nosotros abrimos el circuito para cambiar un deshidratador, un compresor, dar una limpieza interna al evaporador o al condensador, no lo sé, pero abrimos el sistema. Entonces tenemos que aplicar soldadura. Y ya dijimos, para aplicar la soldadura es necesario que nosotros lo hagamos con nitrógeno, con una cámara de nitrógeno. ¿Por qué? Porque si no, la soldadura nos va a quedar mal. Después tenemos que hacer el vacío, el triple vacío, rompiendo el vacío con nitrógeno, ¿verdad? Si no lo hacemos de esta forma, corremos el riesgo de que quede humedad dentro del sistema. Si queda humedad, bueno, pues esta humedad se va a mezclar con el refrigerante se va a empezar a mezclar con el aceite, ¿verdad? Decíamos, barre las películas lubricantes, calienta el aceite, la viscosidad del aceite, que la viscosidad de un lubricante es la velocidad interna con la cual se mueve ¿verdad? Entonces, si adelgaza el aceite, quiere decir que el aceite se va a mover más rápido y nos vamos a quedar sin lubricación. Entonces eso va a provocar mayor temperatura, va a provocar que el aceite se caliente más y se haga más delgado, así haciendo un círculo vicioso hasta el momento en que el aceite se queda sin aditivos, se acidifica y entonces se vuelve un aceite conductivo, cuando el aceite debe ser dieléctrico. Entra en contacto con las bobinas del motor, entra en contacto con la carcasa y entonces ahí es cuando nuestros compresores se dañan. La oxidación, la corrosión, pues eso es provocado por la humedad. Acuérdense, la humedad es agua. El agua es H2O, hidrógeno más oxígeno. El oxígeno oxida, el hidrógeno corroe, el hidrógeno provoca poros. Entonces por eso es malo tener humedad dentro de nuestros sistemas. La suciedad, bueno, pues recuerden, la principal fuente de la suciedad es la aplicación de soldaduras de forma incorrecta. Recuerden, para soldar hay que meter la cámara de nitrógeno para evitar que internamente el tubo se oxide y empiece a desprender materiales que no son los adecuados. ¿Cuáles son los principales problemas que nosotros podemos tener en nuestros compresores o por qué se pudieran dañar nuestros compresores? Pues primeramente por un bajo voltaje. Ustedes recuerden, todas las máquinas eléctricas tienen un rango, ¿verdad?, de seguridad, dicen más o menos 5%, pero el voltaje a veces se baja más y eso va a dañar a nuestros compresores embobinados en cortocircuito, ¿verdad? ¿Cómo vamos a verificar que no los embobinados no estén en cortocircuito? Bueno, pues con nuestro multímetro primero vamos a verificar continuidad entre bobinas del motor, ¿verdad? Verificar que no esté abierta alguna bobina, que sí tengan continuidad, pero después vamos a tener que verificar la continuidad entre las bobinas y la carcasa, y aquí no debe de haber continuidad. Si llegara a haber rasgos de continuidad, quiere decir que el aceite ya está ácido y ya está conduciendo la electricidad. Entonces ahí lo más probable es que si yo dejo mi compresor en esas condiciones, llegue el momento en que se va a quemar. También verificar mucho el sobrecalentamiento. ¿Por qué puede sobrecalentarse un compresor? Por variaciones de voltaje, por forzamientos mecánicos, porque la carga térmica en el evaporador no es la suficiente, o porque es excesiva la carga térmica y el gas refrigerante está llegando muy sobrecalentado a nuestro equipo, entonces hace que el compresor trabaje a menos presión de succión, eso lo comience a adherir o se comiencen a pegar las partes mecánicas hasta el momento en que se quema, dice la gente, se amarró el compresor, ¿verdad? También bueno, pues el arrastre, ¿verdad?, del rotor, esto es porque pierde el ajuste mecánico por desgaste, por falta de lubricación, y entonces los rotores pueden llegar a arrastrarse y a dañarse.
¿Qué tenemos que hacer nosotros en los compresores para que no se nos dé esto? Pues primeramente medir continuidad entre las bobinas, ¿verdad? Del compresor para ver en qué condiciones están, y después medir continuidad entre las bobinas y el cuerpo del compresor. También estar continuamente verificando amperajes, ¿verdad? Si me dice 10, pues debe estar en 10, 10.5 máximo, 9.5 mínimo, para que mi compresor esté trabajando correctamente. Perdón, aquí hay algo muy importante. Esta prueba del amperaje también me puede ayudar a diagnosticar si tengo una obstrucción en el tubo capilar, en la válvula de expansión o en el deshidratador. A veces el amperaje baja mucho. Si era 10 y de repente yo llego y digo, ah, caray, está consumiendo 7, ¿qué quiere decir? No está trabajando, no está haciendo su trabajo el compresor. Entonces, en ese caso, muy probablemente haya alguna obstrucción en las líneas. También, bueno, pues tenemos que determinar si el compresor está generando la presión suficiente. ¿Cómo? Pues conectando nuestros manifold para ver si la presión de alta no se ha caído o no se ha bajado como síntoma de algún desgaste dentro del compresor, ¿verdad? Y también tenemos que verificar si el compresor no está forzado. ¿Cómo? Pues verificando amperaje. En lugar de 10 me va a dar 12, quiere decir que el compresor tiene algún problema. El diagrama de Mollier, como ya lo explicamos, del 1 al 2 va la compresión, del 2 al 3 va la condensación, del 3 al 4 va la evaporación y del 4 al 1 va, perdón, del 3 al 4 va la expansión y del 4 al 1 va la evaporación, ¿verdad? Entonces, una vez que terminamos el trabajo del compresor, entonces decíamos nosotros en ese momento nos vamos a ir a el lado de alta presión. En el lado de alta presión, bueno, pues ya sabemos, el gas refrigerante sale a alta presión, a alta temperatura, ¿verdad? En estado gaseoso o en estado de vapor, y se va hacia lo que nosotros conocemos como el condensador. En el condensador, pues como ya explicamos, hay dos tipos de condensadores en los chillers, lo que es el condensador enfriado por agua y el condensador enfriado por aire. No importa el tipo de fluido que nosotros vamos a usar para enfriar el gas refrigerante debe tener las mismas condiciones. A la entrada 100% gas a alta presión y alta temperatura, a la salida 100% líquido a alta presión y a alta temperatura, ¿verdad? Entonces nosotros para cuando necesitamos enfriar el condensador con agua, pues necesitamos del intercambiador de calor, necesitamos de una bomba y necesitamos también de una torre de enfriamiento que, como lo hemos venido comentando, es el equipo que me va a proporcionar el agua para poder enfriar nuestros condensadores, ¿verdad? Aquí hay algo muy importante. Cuando los condensadores fallan, ¿verdad? Cuando los condensadores fallan, pues puede ser porque no hay flujo del aire suficiente o porque el agua que viene de la torre de enfriamiento no es la suficiente. Bueno, pues el condensador, el equipo de refrigeración, normalmente se me va a ir o se me va a botar la protección de alta presión y de alta temperatura. Como norma general nos dicen, los condensadores deben de ser un 30% más grandes que los evaporadores, ¿sí? El condensador debe de ser un 30% más grande, esto es, debe tener una capacidad de transferencia térmica 30% mayor que el evaporador, ¿verdad? Y para que el condensador haga bien su función, debe de existir una diferencia mínima de 10 grados centígrados entre el gas refrigerante y el medio que vamos a utilizar para enfriar ese gas refrigerante, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que si a lo mejor mi temperatura de condensación del gas refrigerante son 50 grados centígrados,
el medio, el agua o el aire que voy a usar para condensar debe de ser 10 grados Fahrenheit, perdón, menor que la temperatura, ¿verdad? Entonces es bien importante que nosotros consideremos esto, porque a veces ponemos los condensadores o los equipos en lugares donde no hay una buena ventilación, no se cumple con esta regla y luego decimos, oye, ¿por qué será que no está funcionando correctamente mi equipo? ¿Verdad? Decíamos, también es algo muy importante que en este caso el subenfriamiento, porque recuerden, ahora estamos hablando del condensador, el subenfriamiento debe tener una diferencia de entre 10 y 15 grados Fahrenheit entre la temperatura que verificamos en el condensador y la temperatura que vamos a verificar a la entrada de la válvula de expansión. Aquí la diferencia tiene que ser. Muchas veces, si nosotros revisamos nuestras válvulas de expansión, ahí trae marcado cuál es el subenfriamiento adecuado. Por ejemplo, en algunas ocasiones dice de 5 a 7 grados, ¿verdad? Entonces nosotros ya sabemos cuál es la diferencia. Y voy a poner un ejemplo. Si en el condensador checo la presión y checo la temperatura de saturación y me dice 40 grados centígrados, bueno, y me dicen la válvula de expansión de 5 a 6, eso quiere decir que aquí a la entrada de la válvula de expansión el gas refrigerante debe de estar en una temperatura de 34, 35 grados, porque es subenfriamiento, o sea, tiene que estar más frío. Entonces, esto nosotros lo tenemos que considerar muy bien, porque recuerden, son los primeros datos, ¿verdad? Los datos que me van a dar o me van a decir si mi equipo está trabajando o no está trabajando correctamente, ¿verdad? Decimos el subenfriamiento es la temperatura que tiene el refrigerante líquido cuando está, ¿verdad?, por debajo de la temperatura de saturación. Esto es la mezcla de líquido y vapor, eso es el subenfriamiento, ¿verdad? Y esto se mide entre el condensador y el dispositivo de expansión, normalmente a la entrada del dispositivo de expansión, y esta medida, ¿verdad?, es una de las lecturas que a nosotros nos va a indicar en qué condiciones está el gas refrigerante o en qué condiciones está la carga del gas refrigerante. Muchas veces la gente dice es que le falta refrigerante, no, a ver, vamos a medir subenfriamiento y sobrecalentamiento y ahí nos vamos a dar cuenta si le falta refrigerante o no le falta refrigerante. Recuerden, si a un equipo le falta refrigerante, quiere decir que tiene una fuga, no hay otra razón, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a garantizar, verdad? Que bueno, pues en un momento dado la unidad de condensación, ¿verdad?, está bien instalada, ¿verdad?, está bien ventilada. También que nuestros condensadores y nuestros evaporadores, ¿verdad?, están limpios, porque es otra de las principales fallas que tenemos, ¿verdad? Y también que cuando se agregue o se recupere gas refrigerante, nosotros tengamos la carga adecuada. También el subenfriamiento, ¿verdad?, igual a cero, significa que el refrigerante en la línea de líquido es una mezcla líquido-vapor, ¿verdad? Fíjense bien, dice que un subenfriamiento igual a cero indica que el refrigerante, en lugar de ser 100% líquido, me está llegando como una mezcla líquido y vapor. ¿Qué está significando esto? Que no estoy haciendo la transferencia de calor necesaria en el condensador. ¿Por qué? Porque está sucio, porque la temperatura del medio no es la adecuada, porque el flujo de agua no es el correcto, porque el flujo de aire no es el correcto, a lo mejor el motor del ventilador no está trabajando a las revoluciones adecuadas. Entonces es bien importante nosotros hacer estas mediciones para poder tener perdón, un diagnóstico adecuado
eh, en nuestros equipos. Y dice, si el subenfriamiento es negativo, ¿verdad? Existe, ¿verdad? Si la temperatura y la presión de la línea de líquido se toman en el mismo punto. Esto es, a veces dicen, bueno, a ver, me voy al condensador, veo la presión, saco mi tabla, la temperatura, pero físicamente mido la temperatura en el condensador. Entonces ahí pues me va a decir que no es lo correcto, ¿verdad? No me va a dar la diferencia adecuada. También subenfriamientos menores a 10 grados Fahrenheit, lo que me están indicando es que no hay suficiente refrigerante en el sistema, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues seguramente o tengo obstruido mi elemento de control, ¿verdad? O me falta refrigerante en el sistema, tengo una fuga, tengo que parar el equipo, verificar la fuga. No vayamos a tomar la determinación de cada, ya por programa cargar refrigerante cada semana, ¿verdad? No, eso no es correcto. ¿Sí? Nosotros estamos contaminando, estamos tirando energía al, al medio ambiente y como decíamos, ¿por qué puede suceder esto? Porque el elemento de control no está funcionando de una manera adecuada. Si el subenfriamiento es mayor a 15 grados Fahrenheit, ¿verdad? Esto puede ser causado porque tengo una sobrecarga de refrigerante, o sea, le metí más refrigerante del que tenemos restricciones, ¿verdad? En el deshidratador tapado, el tubo capilar tapado, las líneas de líquidos están golpeadas, a veces se golpean sin querer queriendo, entonces recuerden cuando yo reduzco el diámetro de un tubo en la refrigeración lo que estoy haciendo es una expansión, entonces ya el refrigerante no tiene la calidad adecuada dentro de nuestros sistemas o la válvula de expansión está cerrada o no tiene el tamaño adecuado. A veces dicen, es que mi equipo es de 50 toneladas. Mira, tengo una de 45, ¿se la ponemos? No se la debemos poner porque no va a funcionar de manera adecuada, ¿verdad? O tenemos alguna válvula automática descalibrada o dañada, ¿verdad? Aquí terminamos esta sesión y ahorita continuamos con nuestro siguiente tema.